¿Alguna vez sentiste que todo te golpea al mismo tiempo? Mientras estabas terminando una relación, te habían echado del trabajo, o habías perdido tu renta, estabas cuidando de una persona mientras ni siquiera podías cuidarte a ti mismo, que no sabías si llorar, o seguir, o gritar, o escapar, pero la realidad es que el mundo no se detiene. Y hoy justamente quiero hablarte desde ese lugar, de cuando estamos totalmente exhaustos, agotados. Y voy a hacerlo a través de una serie coreana que me ha gustado mucho, que se llama Si la vida te da mandarinas, que es una serie cruda, es una serie muy fuerte, pero también es verdadera. Y digo que es verdadera no solamente porque es una situación que nos puede pasar a todos en algún momento, sino porque realmente está basada en una historia de la vida real de una pareja coreana, específicamente de la isla de Jeju. Desde la psicología me gustaría ayudarte a entender por qué a veces todo duele y qué podemos hacer cuando eso sucede. Hola, soy Heidi Pérez, soy psicóloga y en este canal hablamos de salud mental, hablamos de psicología desde diferentes puntos de vista, utilizando recursos como series o situaciones específicas, experiencias que han pasado algunas personas y algunas veces también te comparto mi propia experiencia. Así que si este tipo de contenidos te interesa, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos episodios. Y si no has visto la serie todavía, esto es alerta spoiler porque voy a contar muchas situaciones específicas de la serie, así que si no la has visto todavía, te recomiendo que la vayas a ver y luego vuelvas por este análisis. También me emociona mucho compartir este análisis con ustedes porque soy muy fan de las series coreanas, de los K-dramas. De hecho, tanto fue que me llevaron a Corea en su momento y estoy muy feliz de inaugurar esta sección de mi canal con esta serie que es Si la vida te da mandarinas. Ahora sí, empecemos con este análisis. La serie comienza como termina, es decir, empieza la protagonista, Sun, que está escribiendo un poema. En realidad ella está como enseñando en un ancianato y luego ella se va a una playa a llamar a una de las protagonistas de esta serie que es su madre y la llama hacia el mar porque ella perdió su madre. Y esta serie está cargada de simbolismos, está cargada de historia que realmente sucedió en Corea, por ejemplo, lo que fue la guerra. Entonces tiene un contexto cultural muy importante y mucha simbología relacionada justamente a todo esto. Pero estructuralmente la serie se basa en 4 estaciones, que son las 4 estaciones del año bien marcadas y bien pronunciadas en Corea del Sur, que es el invierno, otoño, verano y primavera. Entonces, la primera fase o la primera sesión es el invierno. La protagonista es una niña y está sola, come en silencio, está comiendo arroz, que el arroz es casi simbólico, es frío, sin sabor, sin compañía. Y esta escena representa algo con lo que muchas personas cargan, la soledad emocional en la infancia. Y acá no se trata del maltrato evidente, sino que hablamos de lo que no estuvo, de la falta. En este caso, falta de palabras, de gestos, de cuidado inclusive, y no porque su madre no quisiera. La realidad de la época es que su madre, tras su divorcio, se tuvo que dejar a su hija en manos de su familia paterna para que ella recibiera mejores cuidados, o eso era lo que esperaba su madre, pero realmente no sucedió así. Entonces este contexto también es importante porque acá vemos a una niña que estuvo sola, de algún modo estuvo abandonada, aunque su mamá realmente sí la quería y realmente le importaba y por eso la dejó con su familia paterna, pero estos no la estaban cuidando, no le daban la comida porque se la daban en cambio a su primo que era varón y en ese momento había mucho machismo, era un contexto muy diferente al que estamos. Me parece que la época en la que recrearon la escena era 1960 más o menos. Entonces el contexto es bien importante porque tenemos a esta niña que ella reclama ese cariño de su madre. De hecho se escapa de la familia paterna donde la mamá la dejó para ir a buscar a su madre y ella le insiste buscando este afecto, ¿no? Buscando este cuidado que refería justamente a su falta. Y Miller a esto lo llama el drama del niño dotado. Niños que aprenden a adaptarse, que aprenden a no molestar e incluso que aprenden a sobrevivir por sus propios medios. Esto puede estar asociado en psicología a un tipo de trauma relacional que tiene que ver a cuando el entorno no responde a tus necesidades siendo chico. Entonces desarrollamos defensas que más adelante pueden convertirse en autoexigencia, ansiedad, desconexión emocional. Y acá el contexto sociocultural continúa porque en Corea del Sur muchas familias migraron después de la guerra, generando grandes desequilibrios. Las mujeres trabajaban todo el día y las infancias quedaron marcadas por silencios, además de la obligación de crecer rápido. Otra cosa muy importante que nos muestra esta serie es cómo 3 generaciones se interrelacionan, porque está la mamá de Esun, la protagonista, donde ella
pues es una buceadora que también es parte del patrimonio cultural de Jeju. Estas son mujeres que se dedicaban a buscar mariscos en el fondo del mar y por lo tanto estaban en una situación mucho más vulnerable. De hecho, podían desarrollar enfermedades, como fue el caso, por ejemplo, de la mamá de Esun. Ella desarrolla una enfermedad y me parece que es cardiopulmonar y fallece muy joven, en sus 30 todavía, y esto fue o es real, de hecho. Es patrimonio cultural de la humanidad este tipo de actividad en Jeju. Entonces vemos la generación de la madre, vemos la generación de Esun, que es donde nos vamos a enfocar en este video, y vemos la generación de la hija de Esun, que ahí vamos a mencionar algunas cosas, pero no vamos a profundizar tanto. ¿Y por qué es importante mencionar las tres generaciones? Porque acá podemos ver cómo se van heredando cosas, se van heredando mandatos, se van heredando miedos, inseguridades, incluso el contexto socioeconómico o cultural. Entonces, muy importante cómo esta serie nos muestra el impacto de las generaciones, en este caso de tres mujeres, y cómo pues realmente pudieron llegar a la meta o al sueño final que tuvo la que no lo pudo cumplir. Entonces, acá también vemos cómo esas generaciones van pasando sus expectativas. La madre de Esun, la protagonista, le dijo: tú no vas a ser una sirvienta, tú no vas a ser una criada, eres muy inteligente, así que lucha por tus sueños y yo voy a descansar o voy a estar en paz sabiendo que tú vas a cumplir tus sueños. Y a su vez, Esun, la protagonista, le traspasa esto a su hija, de no prepararla para hacer ninguna labor doméstica y alejarla lo más posible del machismo para que ella pudiera ser una profesional, salir adelante y cumplir los sueños que ella en su momento no pudo cumplir. Así que es muy interesante ver cómo tres generaciones pudieron traspasar o heredar también, además de sus miedos, inseguridades, expectativas, también los sueños, y cómo eventualmente una lo puedo cumplir rompiendo con limitaciones generacionales, como pueden ser, por ejemplo, la parte económica o incluso la parte emocional. Otra de las cosas más importantes que se muestra desde el principio de la serie es la participación de un niño que eventualmente se va a convertir en la pareja de Esun, Joan Suk. Y es muy importante la participación de Joan Suk porque estas dos personas, Esun y Joan Suk, eran muy revolucionarias para su época. ¿A qué me refiero? Esun, por ejemplo, tenía características de la personalidad que en ese momento se podían ver como desafiantes o incluso rebeldes y revolucionarias, porque ella no se adaptaba al estereotipo de mujer que se queda en su casa atendiendo como era propio de esa época, sino que ella busca imponer sus propias ideas. Ella hace mucha introspección y sabe lo que quiere y va por lo que quiere, cosa que no es muy común o no era muy común en esa época. Entonces es interesante porque vemos desde los primeros capítulos como Joan Suk, que después va a ser la pareja de Esun, también es un personaje revolucionario para ese momento porque él desde chico se enamoró de Esun. Pero bueno, no fue hasta más de adolescente que se atrevió a confesar su amor y eventualmente pues tener una relación. Esun, como quería superarse, realmente ella quería salir de la pobreza en la que había crecido y romper esos mismos patrones generacionales que venía heredando de sus familiares. Entonces ella lo rechazaba un poco a Jung Suk, pero ella sí le gustaba, ella sí estaba enamorada, pero ella pensaba que si conseguía a una persona con mejores posibilidades económicas, quizá por supuesto ya también iba a tener otro tipo de oportunidades. Al final podemos decir que el amor ganó y ella pudo establecer una relación con su pretendiente, que se esforzó muchísimo a lo largo de la serie para pretenderla, para poder ser digno o estar con esa mujer que él amaba y del que estaba enamorado desde que era un niño. Así que es muy importante también ver cómo este personaje de Jung Suk hace todo lo posible para entrar en el corazón de Esun, sobre todo a través de acciones. Y eso es muy importante porque las acciones siempre hablan más alto que las palabras. Y este personaje se va a caracterizar como una persona de hierro, porque no es que no sentía, sino que podía con todas las situaciones con mucha entereza, con mucha templanza. Entonces se va a desarrollar este personaje a través de este concepto. Mientras que Esun, la protagonista, es mucho más temperamental, ella es muy de mostrar sus emociones y ser explosiva y decir lo que siente y lo que piensa y no le importa nada
nada ni nadie, ella igual va para adelante, entonces son dos personas que de algún modo se complementan en cuanto a sus temperamentos y sus formas de ser, porque Jeon-suk no se intimida ante estos rasgos de personalidad de Esun, sino que eso es lo que más le gusta de ella, de hecho, y él es capaz de dejar a un lado también sus mandatos, lo que ha sido su herencia cultural y patrimonial, básicamente porque de él, al ser hijo único y varón en esa época, se esperaba mucho que fuera el líder y todo lo que representaba en esa cultura ser el hijo varón, que era mucho. Entonces él realmente desde chico no le importó como poner todo eso que se le fue dado a un lado y simplemente seguir su propio corazón. Así que esa es una parte de la serie que a mí me fascina y que a todos seguramente nos ha robado el corazón. Y habiendo dicho esto y dando un contexto de los personajes principales, de las generaciones y de esta primera temporada que fue el invierno, la infancia de Esun, pasamos con la segunda temporada. Bueno, en esta segunda fase empezamos ya a ver una Esun más grande, más madura, y estamos en la etapa de la primavera. En la serie ella se esfuerza muchísimo por progresar y estudia sin parar con la esperanza de convertirse en poeta y por supuesto tener un futuro mejor. Y este momento representa la falsa promesa del ascenso social a través del esfuerzo. En un país como Corea del Sur, donde los estudios son sumamente importantes y literalmente define el destino de las personas, los estudiantes se preparan desde los 10 años y la presión es extrema. Pero ¿qué pasa cuando te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no pasa nada? No ves ningún cambio, no ves un resultado diferente. Desde la psicología podemos mencionar también lo que es la trampa meritocrática, donde se nos enseña que si no lo logramos es porque no hacemos lo suficiente. Y por supuesto que esto genera muchísima culpa, frustración, enojo, lo que en términos emocionales se puede traducir a quizás si me esfuerzo alguien me puede ver, pero cuando el resultado no llega, se activa la herida de no soy suficiente para merecer. Y acá me gustaría poner un ejemplo concreto de la serie, que es cuando Esun está en la escuela y gana el primer lugar, pero su maestro decide dárselo a un niño de la clase, y esto tiene que ver también con la vulnerabilidad socioeconómica en la que crece Esun, más allá que también influye el hecho de ser mujer. Y es algo que no solamente se va a ver en este momento de la serie, sino que más adelante lo vamos a volver a ver. Y acá Esun, por supuesto, llega a su casa llorando, ya está con su madre, porque en un momento de la serie la madre decide que no la están cuidando bien como ella pensó en la familia paterna, así que decide que se quede con ella de nuevo, y esto a Esun por supuesto que la hace muy feliz porque ella lo que quería era el amor, la atención y la aprobación de su madre. Pero cuando volvió con su madre y fue muy feliz, también sucedió algo trágico, ¿no? Porque fue poco el tiempo que le quedó para compartir con su madre, ya que ella por su trabajo de buceadora desarrolló esta enfermedad y pronto muere, pero antes de morir habla con Esun, y esto es un aprendizaje también para todos nosotros, porque a veces no somos capaces de ver lo importante que es hablar de estos temas cuando tenemos un familiar o una persona que amamos muchísimo enferma o que está en sus últimos momentos. Como la muerte sigue siendo un tema muy tabú, un tema que da muchísimo miedo, por supuesto a todos nos da miedo. Y también la enfermedad y la esperanza juega mucho también, porque esperamos entonces que la persona se recupere. Lo que más me gusta de esta parte de la serie, cuando la mamá se enferma, que ella, ya sabiendo que le queda poco tiempo, le dice a su hija lo que espera, ¿no? Que ella espera que siga sus sueños, que ella espera que no viva una vida como la que ella vivió, que no sea buceadora porque va a tener el mismo destino, sino que se dedique a cumplir su sueño, que es ser poeta. Y ahí de algún modo está rompiendo un contrato generacional. No tienes que ser como nosotras, no tienes que ser como las que estuvimos antes. Tú crea tu propio camino, y si tu camino es ser poeta, aunque nadie en esa isla era poeta o nadie estudiaba literatura, ella era diferente y la madre quería que persiguiera ese sueño, obviamente para que también tuviera un futuro mejor. Entonces la madre se despide de ella en vida, lo cual me parece bastante simbólico y un mensaje muy bonito, porque no muchas personas tienen la oportunidad de decir adiós a esas personas que aman, indiferentemente de lo que hayan vivido, indiferentemente de las situaciones dolorosas que atravesaron juntas. Por ejemplo, en este caso, Esun realmente no le guardaba rencor a su madre porque ella la haya dejado en casa de sus padres. Ella simplemente daba sin esperar ni siquiera que su madre le devolviera ese afecto incondicional que ella le daba. Ella solamente quería estar con su madre.
y su madre al final pues le cumplió también ese anhelo a ella. Que esto nos enseña también a valorar a las personas que tenemos, a las personas que amamos y a dejar de lado el orgullo y a dejar de lado las heridas para atrevernos a amar sabiendo que nuestro tiempo, nuestra experiencia en esta vida es muy corta, es muy limitada y ni siquiera es que tienes que estar enferma o enfermo para irte, puede suceder de un momento a otro, en este caso lo presentan en forma de enfermedad, pero todo pasa en un momento. También vamos a hablar de una de las etapas más fuertes de esta serie. Sun, después de perder a su madre, una pérdida real, bastante significativa y muy fuerte para ella en su vida ya adulta y como madre, tuvo que volver a vivir algo similar que fue perder a su hijo pequeño, a su hijo menor. Y acá hablamos del duelo y el duelo puede ser en muchos contextos, ¿no? Pero este es un duelo por perder a una persona, un ser amado. Es uno de los duelos más traumáticos, más significativos y mucho más cuando suceden en forma de tragedia, ¿no? En forma de accidente o incidente repentino que se lleva la vida de ese ser y no es una enfermedad donde lo estás como esperando, que saber igual que una persona está enferma no te garantiza ni al final te amortigua el dolor que vas a sentir en la pérdida, pero el impacto y el shock que genera la pérdida por accidente de una persona, sobre todo cuando es tan pequeña, pues genera un impacto emocional muy fuerte y lo podemos ver en esta escena donde Sun sostiene a su hijo en brazos en el lugar donde ocurrió el incidente y acá intercambiamos un poco los roles porque ella pasa de ser la persona que muestra sus emociones, que se expresa, a ser la que queda totalmente en silencio y en shock y su pareja, su esposo, que era el que siempre estaba firme, contemple, como de hierro, es el que se quiebra. Por supuesto que la reacción de Sun tiene que ver más con un choque emocional, no lo puedes asimilar en ese momento y por lo tanto no lo crees. Es una de las fases del duelo, que es la negación. Entonces ella pedía que llamaran a un médico, que hicieran algo, pero su hijo ya no estaba con vida. Acá una es un joven, madre de 3 hijos, pero también estaba intentando luchar por su bienestar, estaba manejando su relación, manejando su casa, apoyando a su esposo. Se enfrenta ante esta situación y esta parte de la serie es bien interesante porque ¿qué hacemos cuando el dolor es tan grande que abarca todos los aspectos de nuestra vida y nos paraliza? Acá es muy importante que lo que muestra la serie es cómo ella se apoya o su comunidad, su entorno la empieza a apoyar. Entonces viene su suegra o la abuela de su marido o las amigas de su mamá que eran parte de las buceadoras de Jeju a apoyarla mientras ella está en este proceso de duelo. Y es muy importante que encontremos dentro de nuestro círculo más cercano, cuando estamos pasando por un momento difícil, esa red de apoyo para sostenernos cuando una situación tan intensa nos atraviesa. Así que, aunque es una mujer que parte de sus rasgos más característicos es lo positiva que es, ella puede estar atravesando una situación súper difícil, pero ella siempre tiene una sonrisa en la cara. De hecho, cuando su marido se va a trabajar muy temprano, aún sabiendo como con tristeza que lo hace con mucho esfuerzo, se rompe el cuerpo trabajando, entonces ella igual decide regalarle una sonrisa porque ella ante todo es una optimista y ante todo es una persona que se quiere superar y que agarra las situaciones y las transforma con una resiliencia, porque una cosa que tiene atravesar por momentos muy muy difíciles de la vida es que nos pone delante, nos pone de frente lo que no queremos más para nuestra vida. Entonces, algo que podemos tomar, si es que se puede sacar algo bueno de las situaciones difíciles, es cómo anticiparte para que eso no solo no te vuelva a pasar, sino que estés en una situación en donde tengas mejores condiciones y opciones para que en caso de que suceda, tú ya tengas otro tipo de herramientas emocionales, intelectuales, económicas, sociales, etcétera. Ella para superar este momento, por supuesto que lo que hace es rendir homenaje a su hijo, siempre pone sus dulces favoritos, lo recuerda con mucho cariño, acepta su dolor, ella toma un tiempo y un espacio para intentar sanarse hasta que un momento dice, bueno, tengo a mis hijos, tengo a mi marido que me necesitan, yo viví y no es algo que pueda pasar en el momento porque ella carga con este dolor, por supuesto, toda su vida. No solo ella, también su esposo, pero recordemos que él, al ser el hombre de hierro, pues lo hace como en silencio y como de una manera más disimulada, pero en realidad es una herida que quedó marcada en la familia completa.
Esun, su esposo y sus 2 hijos, la muerte de el más pequeño. Y luego de estas escenas, cuando su hijo más pequeño fallece, vemos a una Esun adulta con unos hijos que ya están más crecidos, y acá vemos cómo el protagónico un momento pasa de Esun a su hija. Entonces acá vemos a la hija de Esun ya intentando ingresar a la universidad, ya más grande, y por supuesto su madre Esun haciendo todo el esfuerzo posible para darle lo mejor a su hija, y sus expectativas también se van con su hija. Ella pone muchísima carga, muchísima presión en su hija porque es súper destacada también en sus estudios, ella se ve reflejada en su hija. Y esto es muy importante también porque cuántas veces ponemos nuestras expectativas en los demás, padres que ponen expectativas en sus hijos, y de algún modo es una carga emocional que no todos pueden soportar. Su hija obviamente carga con este peso a cuestas, que ella por supuesto que también quería progresar, pero lo que más predominaba en su vida era los mandatos de su madre. Yo no pude, pero tú sí vas a poder. Entonces vemos a la hija de Sun que, aunque se aman, ellas se aman muchísimo, la relación o la interacción, su dinámica es un poco pasivo-agresiva. Tenemos una hija que está molesta todo el tiempo, está como a la defensiva. Y tiene que ver justamente con esas expectativas, porque ella no se lo pidió. Ella es como que déjame en paz, no necesito tu carga emocional. O sea, no sé cómo lidiar con toda esta expectativa que estás poniendo sobre mí. Y me parece muy importante. Obviamente que si lo vemos desde afuera, no la podemos ver como una hija desagradecida, porque la mamá se está literalmente partiendo el lomo para darle lo mejor a su hija, pero ella no la trata tan bien. Y ella, la hija de Sun, se culpa por esto, porque ella quiere tratar mejor a su mamá, porque sabe todo el esfuerzo que le está poniendo y toda la mejor intención y el amor que tiene su madre para darle a ella lo que no tuvo, pero ella no puede tratarla mejor aunque quiera. Y acá pasamos a la temporada del verano, en donde se enfoca más la serie en su hija, ¿no? En la hija de Sun. Entonces ella está intentando ingresar a la universidad, ya pasa a esa parte adulta, pasa a entender muchas cosas que su mamá le dijo o hizo o por qué actuó así. Pasa de ser esta chica consentida, que sus padres la tienen protegida, que quieren lo mejor para ella, a darse contra el mundo, contra la realidad, las diferencias socioeconómicas. Por supuesto que también se muda de Jeju a Seúl en la serie y estudia en la mejor universidad de Corea, que es la Universidad de Seúl. Su madre con orgullo ve que su hija está haciendo realidad lo que ella no pudo. Entonces la historia se desarrolla más en esta fase en la vida de su hija, de la hija de Sun, y cómo ella también pasa por procesos de pérdida, cómo ella también pasa por procesos de intentar una y otra vez y no poder y no entender por qué, qué tiene que hacer diferente para poder romper el ciclo y salir de la pobreza. Esta parte de la serie tiene que ver mucho más con su hija, que ya es la tercera generación, y también ella se enamora. Y una parte acá muy importante es que esa primera relación que la hija de Esun tiene, que me ha gustado mucho cómo lo plantean en la serie, ellos están enamorados, son una pareja que realmente se ama, pero la mamá del chico, o sea, su suegra, no la acepta. Y esto lo vivió Esun también en su momento. Pero ¿qué pasa? Que con el caso de Esun, su esposo, recordemos que ya le dieron a una persona como revolucionaria porque hacía todo diferente, ubicaba a su familia como no la vas a tratar mal, ella es mi esposa, yo la amo, le daba su lugar, cosa que no era muy común en ese momento en Corea. Y lo que sucede es que su hija, Esun, no corre con la misma suerte porque su pareja no lo hacía igual, no le daba el lugar que ella merecía. Entonces la hija de Esun recibió mucho maltrato por parte de su suegra, y esto la hirió muchísimo, y ella lo intentó ser esa mujer e intentó agradarle a su suegra, pero en un momento le dijo a su pareja, ¿sabes qué? Yo te amo muchísimo, disfruté muchísimo de los años que estuvimos juntos, pero yo me amo más a mí. Y se puso en primer lugar y terminó esa relación, y eso fue espectacular porque ahí podemos ver cómo ella conocía su valor. Entonces ella no iba a permitir, o ella estuvo dispuesta a permitirle un tiempo, pero al ver que no hubo una respuesta de su pareja, ella decidió que no lo iba a hacer sola y decidió cortar, ponerse en primer lugar. Esto es un mensaje, una lección también para nosotros, porque cuántas veces somos capaces de poner límite realmente, no importa el peso
sociocultural o emocional que tenga una persona en nuestras vidas. ¿Cuántas veces somos capaces de decir, no, yo valgo, o sea, me respetas, yo me respeto? Pero para eso tenemos que saber cuál es nuestro valor. Así que esta parte deja un mensaje bastante poderoso y después de esto encuentra una relación en donde tiene una pareja que ella la respeta, una suegra que ya le da su lugar, ella se casa, tiene su vida, hace su familia. Una vez que se graduó de la universidad, primero no encontraba trabajo. Cuando se graduó tuvo mucha dificultad porque recordemos que esa era la época después de la guerra, entonces hubo una crisis también financiera, no había trabajo, entonces ella con mucho esfuerzo pudo conseguir finalmente un trabajo en una buena empresa y luego decidió emprender. Otra cosa súper novedosa en ese momento. Así que finalmente el resultado es que ella pudo superar todos los obstáculos, atravesar y romper traumas generacionales. Ella tuvo que poner de lado mandatos que no le eran funcionales y expectativas que traía para encontrar las suyas propias, luchar por eso y alcanzarlo. Y mientras pasaba todo esto sobre la hija de Esun seguía luchando para no vivir del día a día. Ella luchaba para salir de la pobreza, pero no solamente la pobreza a nivel económico, sino entender cuáles eran los patrones que la mantenían una y otra vez en eso, porque si ella se esforzaba tanto, si ella estudió, si ella se preparó, si ella con su esposo intentaron un negocio, intentaron otro, tuvieron un barco, vendían comida, vendían cualquier cosa, ¿por qué no podían salir de esa situación en la que estaban de pobreza? Así que ya una mujer mayor, decide también emprender, entonces ella también abrió su restaurante y con el apoyo también de su comunidad. Mira, una de las cosas que más me gusta de esta serie es cómo cuando ya perdía su sentido, cuando ya perdía, porque estoy acá, si me están pasando todas estas cosas malas, todas a la vez, todas unas tras otras, que no me dejan ni respirar, ella recibía todo este apoyo de su comunidad que le permitía levantarse y personas que la admiraban, inclusive le daban la fuerza para poder seguir porque sabía que lo que hacía y cómo lo vivía estaba generando un impacto en las otras personas y podía estar inspirando a otras personas también. Y así fue como se ganó el respeto de toda su comunidad y eventualmente esa niña a la que le habían quitado el primer lugar pudo tener el primer lugar y pudo ser presidenta, la primera presidenta mujer de su comunidad en ese momento que era como todo un logro, una hazaña espectacular. Y es una parte de verdad que es muy hermosa de esta serie porque podemos ver que después de tanto esfuerzo, después de todo lo que vivió, en un momento todo tuvo sentido finalmente, porque ella pudo alcanzar lo que quería. Luego pasamos a la última temporada, que es el otoño. En el otoño caen las hojas y también las capas que nos protegían. Acá la protagonista se encuentra al final de su historia y empieza a nombrar lo que antes callaba. Empieza a tomar el control de su vida, literalmente empieza a apreciar las cosas que antes daba por sentado, porque Esun lo que quería era llegar a la meta, pero mientras llegaba a la meta y su objetivo estaba tan fijado y ella estaba tan concentrada en esa, se estaba perdiendo de pequeñas cosas. Y ella empieza a encontrar sentido también en esas pequeñas cosas, ¿no? En las pequeñas cenas familiares, en los abrazos, en el compartir con su comunidad. Y esto nos recuerda también que a veces nos obsesionamos tanto por llegar a la meta que nos perdemos de cosas importantes, nos perdemos de estar presentes y de valorar lo que tenemos hoy con nosotros, cuando realmente lo único que tenemos es el momento presente, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y una vez que consigas y alcances ese sueño, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que llega y lo consigue y nada, después de eso se sienten perdidos porque es algo efímero, mientras que el momento, lo que tenemos ahora es lo realmente valioso. Y ella se da cuenta de esto no tan tarde en su vida, pero sí cuando ya está más adulta. Y también con la ayuda de sus hijos y de su esposo, el papel del esposo en la vida de Sun es fundamental porque él, como ya les dije, era capaz de poner su ego a un lado para que ella brillase. Y eso también es muy importante porque estando en una relación, ¿cuántas veces podemos brillar nosotros sin opacar a la persona con la que estamos, sin que esa persona se sienta herida porque estamos siendo o logrando más que ellos? Es muy importante también saber elegir a la pareja porque eso también puede determinar tu éxito o no. Y gracias al apoyo de su esposo también, que todo el tiempo estuvo ahí para ella y que siempre creyó en ella y siempre quiso darle lo mejor, ella pudo cumplir su sueño de ser poeta y pudieron publicar sus libros de poesía. ¡Wow! ¡Qué gran logro para Esun! Realmente me gusta mucho esta serie porque
abarca todas las etapas del desarrollo psicosocial y abarca casi todas las etapas y situaciones de nuestra vida. Hablamos de la infancia, la adolescencia, la adultez temprana, la adultez media, hablamos de las enfermedades, de la pérdida, de las relaciones, de la educación, de la influencia de la sociedad, de la influencia del contexto sociocultural. Hablamos de todo. En esta serie hablamos de todo y por eso puede conectar con cualquier persona del mundo, en cualquier situación sociocultural, socioeconómica, porque es la vida real. Y hoy en día, con todo el auge de la tecnología, las redes sociales y el abarrote de información que recibimos constantemente, es difícil pararse a pensar y analizar y agradecer y a estar presentes y tener un criterio propio y valorar. Así que esta serie nos invita a eso, a pensar, a valorar, a detenernos de toda esta vorágine en la que vivimos. En las últimas escenas ya nada es lo mismo, Esun pierde al amor de su vida, a su esposo, a su compañero de todas las luchas, después de una enfermedad, a su persona de hierro. En principio ella no quería aceptarlo, ella había atravesado el dolor de la muerte varias veces, porque recordemos que perdió a su madre cuando todavía era chica, perdió a su hijo y ahora estaba perdiendo el amor de su vida. Para ese momento ella estaba muy agradecida por lo que había vivido, por haberlo tenido de esposo y de compañero. Entonces ellos se despiden y él fallece. Ella sigue escribiendo poesía y encuentra un nuevo sentido ahora acompañando a personas mayores en un ancianato y a enseñar poesía o literatura, y ahí es donde llegamos al principio, que así fue como comenzó la serie, ella enseñando y escribiendo poesía. Así que esta serie, Si la vida te da mandarinas, que es como una analogía del famoso Si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, justamente trata de cómo convertir situaciones difíciles en aprendizajes y lecciones de vida que nos sirvan como herramientas para afrontarlas de una perspectiva diferente. Viktor Frankl nos habla de que nos pueden quitar todo excepto nuestra capacidad de afrontar las situaciones, y en vez de buscar un porqué, encontrar el para qué, que te va a dar dirección y sentido. Si la vida te da mandarinas, en realidad, en dialecto Jeju es una expresión que utilizan cuando se terminan las jornadas laborales, y no es la traducción literal, no es si la vida te da mandarinas. En Jeju es muy característico cultivar mandarinas, son mandarinas mayormente amargas o agrias, es por eso que ellos muchas veces tú los ves cocinando las mandarinas, porque se decía que eso le quitaba el amargor. Pero bueno, finalmente la serie es esto, ¿no? Si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas. No es por qué, sino para qué. No es cómodo transitar estas situaciones, pero nos enseñan y nos transforman para afrontar mejor las situaciones, para ser mejores personas, para superarnos y vivir la vida con sentido y propósito. Así que, ¿qué podemos hacer cuando todo duele? Quiero regalarte estas 5 claves para cuando todo parezca imposible. Lo primero es nombrar lo que te pasa. Hacer consciente de todo ese dolor es el primer paso. Lo segundo es permitirte sentirlo. No hay que ser fuerte todo el tiempo. Por supuesto que es válido llorar, por supuesto que es válido romperse y sacarlo, sobre todo. Recuerda que vulnerabilidad no es lo mismo que debilidad. Lo tercero, y una de las cosas que más me parece importante cuando estamos en situaciones muy difíciles, es conectar con esa red de apoyo, familiares, amigos, compañeros de trabajo o cualquier comunidad donde te sientas a gusto para poder sostenerte. Lo cuarto que te voy a recomendar es no busques explicaciones, sino que busca sentido. Cambia el por qué me pasa esto a mí, por qué ahora, por qué, por el para qué estoy viviendo esto, qué me está dejando esto, cómo puedo utilizar esto. Eso te puede abrir nuevos caminos. Y quinto, recuerda que no eres lo que te pasó. Tu valor no depende de tus pérdidas ni de tus heridas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, y si esta serie también te conmovió, déjame en los comentarios qué escena te atravesó más, con cuál te sientes más identificado. Si estás pasando por alguna situación de la que desees hablar, también puedes escribirme, puedes contactar. En la cajita de descripciones voy a dejar mi espacio para consultas online, también si necesitas de un terapeuta, un profesional que te acompañe a atravesar alguna situación difícil en la que te encuentres. Y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado este contenido. Comparte este video con alguien que lo esté necesitando. Me puedes encontrar también en redes sociales como @psicokaizen. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por ver.